Hola, yo soy Nacho Lozano y estas son las noticias de mediodía en digital. Noticias Telemundo Digital. Reactivado el programa Quédate en México, ya es oficial y a partir de la próxima semana los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y hayan pedido asilo tendrán que esperar en México. Nuestra abogada nos da detalles. Nuevo caso de la variante Omicron del COVID, esta vez en Minnesota, mientras el presidente Joe Biden anuncia su estrategia para detener el contagio del coronavirus en el país. ¿Es para noticias o qué? ¿Mande? ¿Es para noticias? Simón. Ahí los tiene, son los coyotes que revelan sus rutas alternativas de cruce entre México y Estados Unidos ante las cámaras de Telemundo. Caminamos riesgosos, junto con ellos, los migrantes que quieren llegar a este país. Los padres del joven que protagonizó el mortal tiroteo en una escuela de Michigan podrían enfrentar cargos. Los fiscales ya valoran su responsabilidad en este nuevo caso de violencia en las aulas. Nuevo caso de la variante Omicron del COVID detectado en Minnesota se encontró tras examinar una muestra de una prueba de COVID-19 de un residente del condado de Hennepin que recientemente había viajado a la ciudad de Nueva York para participar en una convención. De nuevo crece la amenaza del COVID y el gobierno de Joe Biden activa estrategias para hacerle frente, metidos ya casi en la Navidad y el invierno. Mi colega Javier Vega tiene más adelante. Nacho, buenas tardes. Una estrategia de cara a las bajas temperaturas y ante la nueva variante, pero con un énfasis en no volver a cerrar el país. La Casa Blanca quiere que las empresas, los centros de trabajo sigan funcionando con sus empleados vacunados y, por ejemplo, que las escuelas permanezcan abiertas incluso si se presentan casos positivos de COVID-19. A continuación, los puntos principales de este plan. Ante el avance de la variante Omicron, el gobierno de Estados Unidos reforzará sus protocolos para los viajes internacionales. Ahora se requerirá una prueba negativa de COVID-19 realizada un día antes del vuelo sin importar la nacionalidad y se extenderá el mandato de mascarillas en aviones y aeropuertos hasta el próximo 18 de marzo, con multas que van de los $500 a los $3,000. Esto aunado a las restricciones para ciertos países africanos y al mandato ya existente de vacunación para todos los extranjeros. Hay que tomarlo en serio, porque este no es un juego, mucha gente se ha muerto y pues lo mejor que yo puedo decir es que se vacunen. El anuncio lo hará este jueves el presidente Biden, quien dará a conocer la estrategia de su administración para hacer frente a la pandemia de cara a la temporada invernal, iniciando por reforzar los equipos de emergencia para responder a un eventual escenario donde se disparen los contagios y también para garantizar que todos los adultos elegibles reciban su dosis de refuerzo. Mi consejo es que toda persona que no esté vacunada lo haga de inmediato y si ya están vacunados, que busquen un refuerzo. Esta es la única manera que podremos contender con esta nueva variante preocupante de Omicron. La estrategia de la Casa Blanca incluye 2 puntos novedosos: pruebas caseras de COVID sin costo mediante reembolso de los seguros y, una vez que sean aprobados, la distribución y garantía de accesibilidad para todos a los nuevos tratamientos con píldoras. Eso mientras el gobierno trabaja de la mano con las farmacéuticas para obtener y en su caso aprobar sin contratiempos nuevos refuerzos o vacunas que sean necesarias en la batalla contra la variante Omicron. Estados Unidos también se compromete a seguir enviando vacunas al mundo. La proporción, dicen, es por cada dosis que se aplique aquí, 3 se enviarán a otros países y en lo inmediato 110 millones de dosis al continente africano para tratar de evitar que sigan apareciendo nuevas variantes. Nacho, el reporte esta tarde desde la Casa Blanca. Que como siempre te agradezco, Javier. Uno de los más activos negacionistas de las vacunas contra el COVID es Marcus Lamb. Ha muerto a los 64 años, semanas después de haber dado positivo a la prueba del COVID-19. Marcus Lamb era el fundador y director de la cadena de televisión cristiana conservadora Daystar y a través de sus mensajes evangélicos se había convertido en un ferviente antivacunas. Su hijo, Jonathan Lamb, había descrito el contagio de COVID de su padre como un ataque espiritual del enemigo para derribarlo. Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para reiniciar el programa de protocolos de protección al migrante conocido como Quédate en México e impulsado por el presidente Donald Trump para el retorno al país vecino de los solicitantes de asilo mientras se resuelvan sus casos, aunque la administración de Joe Biden lo había calificado de peligroso e inhumano. Ahora lo acepta acatando la decisión de un juez federal de Texas que obligaba a su restauración después de haber sido retirado tras la llegada de Biden a la Casa Blanca.
Para hablar más de este tema, hoy en Jueves de Inmigración nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, qué privilegio tenerte acá. Muy buenas tardes. ¿Qué decir de esto, Alma Rosa? Perdón. No te preocupes, ¿qué decir de esto? Acabamos de contar que se pone en marcha de nuevo el programa Quédate en México. ¿Qué significa? ¿Cómo traducir esto a estas alturas para los migrantes que confían en la tramitación de su solicitud de asilo para tener que volver a esperar en la frontera? Es una trágica y mala noticia para la comunidad inmigrante que pide asilo en la frontera estadounidense con México. Desafortunadamente ha habido muchos sí y no el programa de MPP, así es que hay mucha confusión. Recuerden, la Corte Federal de Texas exigió que se reanude el programa. Ahora la administración Biden estaba en contra de ella, sin embargo, se ve obligada a implementarla en estos días. Así es que tristemente este programa será reinstituido y toda persona que pida asilo político en la frontera de México-Estados Unidos tendrá que hacerlo desde el exterior, desde México, y esto obviamente diluye las posibilidades de muchos. Mi recomendación, Nacho, es que no dejen la guardia. Si creen que tienen un buen caso de asilo, no dejen de pelear su caso, no se rindan. Creo que la administración quiere que se sigan presentando estos casos. Sin embargo, las cortes usaron esta medida para disuadir a muchos de seguir viniendo y seguir aplicando. Se habla de la posibilidad de vacunar contra el COVID a los migrantes que estarían buscando este trámite. ¿Qué otras cosas podrían esperar en este caso del otro lado de la frontera? Bueno, obviamente si son elegibles y pueden ponerse la vacuna, sería un requisito que quizás exija este gobierno. Y también seguir recopilando documentos, como siempre he dicho, mandando pedir ahora que van a tener más espera a sus países de origen, pruebas que pudieran fortalecer sus casos de asilo político y de esa manera pues tener mejor oportunidad cuando lleguen a tener una entrevista en Estados Unidos. Como siempre, Alma Rosa, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Buen día. Gracias, Nacho. Igual. Los coyotes, ellos están extendiendo las rutas para cruzar a los migrantes. Las cámaras de Telemundo 20 San Diego las captaron. Incluso lograron hablar con los polleros que ahí estaban. Rigo Villalobos tiene la historia, mire. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Es para noticias o qué? ¿Mande? ¿Es para noticias? Simón. Estos hombres que vemos en pantalla hoy se encontraban en este lugar. Es un drenaje ubicado en la zona conocida como Goats Canyon entre Imperial Beach y Tijuana. Aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos. Sin pena alguna, estos mismos hombres se identificaron con nosotros. Soy pollero. Sí, yo soy taxista. ¿Y desde cuándo vienen utilizando este drenaje o qué? ¿Por qué? ¿Por qué este drenaje? ¿Pero por qué por aquí? Porque aquí es la única forma. Dicen que este drenaje es un pasadizo con boleto para atravesar de Tijuana a San Diego. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo las pasan por aquí? Pues ahí pregunta a la brujería. No nos quisieron responder esa pregunta, pero sí hicieron una invitación. Cuando quieran venir a cruzar familiares, todo, aquí vengan de aquí. Para la patrulla fronteriza, esto no es nada nuevo. Las organizaciones criminales aquí en esta delegación están cortando ciertas rejas de metal en los tubos de drenaje para poder contrabandear a las personas. Estamos hablando de grupos excesivos. Y no solo se habla de adultos, sino también de menores de edad. En el mes de octubre, más de 1,200 personas entraron por esta zona aquí en esta delegación. ¿A qué lo vas a subir? ¿De Telemundo? ¿En Telemundo? Simón. Arre pues. Ahí estamos. Estos hombres hasta nos dieron permiso de grabarlos, pero antes de que eso ocurriera, escuche esto. Al parecer se les escucha contactar a alguien por medio de un radio para avisarle que los estábamos grabando. Aquí en esta zona en específico han estado pasando por los tubos de drenajes. Según el agente, en ocasiones, especialmente en los tiempos de lluvia, el drenaje se ve más abundante de aguas negras, pero eso tampoco los impide hacer el intento. Inclusive, es cuando se registra más actividad de cruces. Estados Unidos es cómplice. A activistas como Benjamín Prado le preocupa este tipo de cruces peligrosos e ilegales, pero culpa a las mismas autoridades migratorias. Que es consecuencia de una política fronteriza de Estados Unidos completamente fallida. Rigo Villalobos, Telemundo. Gracias, Rigo. Qué buen trabajo de Telemundo 20. Algo que también preocupa a activistas es que, de acuerdo a la patrulla fronteriza, en el año fiscal 2021 detuvieron a 60 delincuentes sexuales que intentaban cruzar de forma indocumentada a los Estados Unidos. Eso quiere decir, un depredador sexual
por cada milla del sector que patrullan en San Diego, allá en California. Los fiscales que se ocupan del tiroteo en la escuela de Oxford, en Michigan, están considerando presentar cargos contra los padres de Ethan Crumbley, el autor de los disparos que acabaron con la vida de 4 de sus compañeros. Rubén Pereira tiene más datos de este caso. Adelante, Rubén. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto saludarte. Como puedes observar, en esta escuela secundaria donde ocurrió la tragedia, las banderas están a media asta. Aquí también se improvisó un altar para honrar a las víctimas fatales, así como desear la pronta recuperación de los heridos. Al agresor Ethan Crumbley, de 15 años, se le presentaron cargos formales como adulto que incluyen un cargo de terrorismo que causó muertes, 4 cargos de asesinato en primer grado, 7 cargos de agresión con la intención de cometer homicidio, 12 cargos de posesión de un arma de fuego. La fiscal del condado Oakland dijo que está considerando presentarle cargos a sus padres. Recordemos que fue el padre quien compró la pistola días antes de la tragedia. Según el sheriff, en uno de los videos que recuperaron del celular de Ethan Crumbley, el joven hablaba de matar a estudiantes, así como en una libreta había escrito su deseo de hacer una balacera mortal en la escuela. En una de sus redes sociales mostró una pistola, aunque Telemundo no ha confirmado si es la pistola que utilizó en el tiroteo. Al momento de su detención, el joven todavía tenía 18 balas útiles y se encontraron en la escena 30 casquillos. Él había salido de un baño cuando empezó a disparar. A continuación, escuchemos cómo vivió ese momento un estudiante latino, así como la reacción de su mamá. Un pánico, tenía miedo. Fuimos a una tienda por la escuela y ahí nos quedamos con las maestras. Algo en mi corazón, me decía que algo estaba pasando, entonces yo de ahí salí, me puse a temblar, sentí la boca seca, hasta ahorita siento así como que no he podido probar bocado. Nomás estaba en unas de mis clases de matemáticas y no hablaba mucho. Algo que también dijeron las autoridades es que en el día de la tragedia, los padres de Ethan Crumbley vinieron a esta escuela a hablar con los directivos porque su hijo había tenido problemas de comportamiento en clases el día anterior. Por lo pronto es todo, Nacho. Regreso contigo. Demonizado y deshumanizado, así dice sentirse Darrell Brooks, el hombre que lanzó su auto contra los participantes, usted recuerda, en un desfile de Navidad en Waukesha, en Wisconsin, matando a 6 personas e hiriendo a otras 62. En una entrevista por video desde su celda con la cadena Fox News, Darrell Brooks dijo que se siente como un monstruo, demonizado. Lo que no dijo es por qué había provocado tal carnicería. Las grandes ligas de béisbol inician hoy su primer paro laboral en 27 años después de que anoche terminara sin acuerdo la negociación colectiva entre los dueños de la MLB y el sindicato de jugadores. De este modo están en riesgo los entrenamientos de primavera, pero también el juego inaugural de la próxima temporada. En realidad se trataría de un paro patronal defensivo, según el comisionado de la MLB, Rob Manfred, porque la visión de la Asociación de Jugadores amenazaría la capacidad de la mayoría de los equipos para ser competitivos. El caso de la muerte de la soldado Vanessa Guillén sigue despertando interés por las circunstancias que la rodearon. A partir de hoy está disponible la 6ª entrega del podcast Fort Hood, el caso Vanessa Guillén. Puede escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla con su celular, es fácil, y lo llevará directamente al podcast. Un trabajo del equipo de Noticias Telemundo Investiga. ¿Cómo murió mi hija? ¿Qué pasó realmente con la soldado Vanessa Guillén? Secretos, abusos sin resolver. Que aquí está pasando algo muy malo en Fort Hood. Un podcast de Noticias Telemundo y The Story Lab, narrado por la actriz Cecilia Suárez. ¿Qué está pasando en Fort Hood? El caso Vanessa Guillén, disponible ya en todas las plataformas donde escuchas tus podcasts. Muchas gracias por continuar con nosotros. Lo que le voy a mostrar no es una película. Son imágenes de una fuga que parecen película, pero que son reales. Se trata de huachicoleros, como le llaman a los ladrones de combustibles y traficantes de este mismo combustible en México, que desafiaron al gobierno de aquel país y armaron una buena allá en Tula, en el estado de Hidalgo. Raúl Torres, cuéntanos, tú tienes todo.
fue una fuga de película, o quizá más espectacular que una película, porque fue la realidad. Yo te saludo desde la capital mexicana. A las 4:30 de la madrugada, un camión con una placa soldada de acero tiró a la puerta del penal de Tula, Hidalgo. Cerca de ahí hicieron explotar 3 vehículos para distraer a la policía y que no llegaran a la cárcel. Mientras tanto entró a prisión un comando, eran al menos 7 pistoleros con armas largas y ropa táctica. Intercambian disparos con custodios. 2 minutos después salen con 2 de los presos. Uno es José Artemio Maldonado, alias el Michoacano o el Rabias, líder criminal del grupo Pueblos Unidos, arrestado apenas el pasado viernes, acusado de secuestro y asesinato. Luego sale el comando con 7 reos más liberados a punta de disparos. Aquí fotos de algunos de los reos liberados, acusados de secuestro, asesinato y huachicoleo o robo de combustibles. Ahí en Tula dicen que se desató el terror. Pues sí tenemos un poquito de temor, pero pues ¿qué le hacemos? Tenemos que salir a fuerzas a hacer nuestras cosas, ¿no? Luego los criminales se van en varios vehículos. El Rabias mismo manejaba una camioneta. Hasta este momento 3 de los reos fueron recapturados y 6 de los hombres que los liberaron están ya detenidos. Y de esto habló el presidente en su conferencia mañanera. No solo es combustible, es secuestro y homicidios. Así que ahora hay una cacería de delincuentes que tuvieron el poder de fuego para desafiar a las autoridades. Regreso contigo. Y ahora vamos a El Salvador. El gobierno de aquel país que encabeza Nayib Bukele presume del buen manejo de la pandemia por el COVID-19 y por eso ha renunciado al mecanismo de donación de vacunas conocido como COVAX, para que otros países con más necesidades accedan a las inoculaciones. Nayib Bukele anunció que su país tiene suficientes vacunas, ya que cuenta con más de 13 millones de dosis, en su mayoría compradas a los laboratorios y otras recibidas del COVAX y de China. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.